mensajes muy valiosos. Recibamos con un fuerte aplauso a esta pareja. ¿Sí me escuchan? Bueno, buenas tardes. Pues somos José Luis y Rocío. Somos poblanos chicharroneros de toda la vida. Tenemos, por gracia de Dios, 31 años de casados, 4 hijos. Y bueno, les vamos a compartir parte de nuestra historia. Nos invitan con frecuencia a que demos nuestro testimonio. Yo soy muy llorona, así es que no se espanten, aquí voy a estar llora y llora, ese es mi estilo, muy emotivo. Saludo desde aquí a mi maestro, mucho cariño. Y bueno, he tenido el gusto de encontrarme con algunos conocidos. Yo soy pediatra, cirujano pediatra, a lo mejor por eso algunos me podrán ubicar, y Rocío, mi esposa, es educadora. Y bueno, todo parecía como dijo Monseñor, nos casamos hace 31 años, un poquito más, y estábamos convencidos de que, como en los cuentos, íbamos a ser felices, ¿no? Pero bueno, hubo un momento que la historia cambió. Poco antes de cumplir 20 años de casados, fui secuestrado. Muchos dicen, bueno, ser víctima de secuestro ha de ser terrible, ¿no? Perder tu libertad, dejar de ver a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares, pues era una experiencia muy difícil. Pero a mí me pasó algo diferente. Me sentía bien en mi secuestro, porque veníamos arrastrando un tiempo también de diferencias, de fricciones. Habíamos perdido la comunicación, nuestros orgullos chocaban. Llevábamos un tiempo de que habíamos dejado de hacer equipo y parecía que competíamos. Entonces, cuando soy secuestrado, pues ya no me peleo con Rocío, ¿no? Ya no tengo que enfrentar, o eso pensaba yo, en ese secuestro me desentiendo de mis responsabilidades. Antes de ese secuestro estábamos atravesando pues una situación como en todos los matrimonios puede suceder. Hay épocas de bonanza, hay épocas de vacas flacas. Nosotros siempre hemos sido muy bendecidos por Dios y habíamos tenido una época pues muy buena. Siempre venimos de familias católicas, unidas. Hemos tenido oportunidades de estudiar, de formarnos. Tuve la oportunidad de hacer 2 especialidades y mientras tanto pues nos casamos y en fin, ¿no? Pero bueno, también a veces la vida, porque así es la vida, te pone pruebas muy grandes. Pero nosotros, voy a hablar a partir de este momento en primera persona, no supe o no quise enfrentar con responsabilidad y madurez las pruebas normales que la vida te pone. Me sentí desilusionado, defraudado, traicionado. Como comentaba también el padre Espinosa, a lo mejor hasta llegué a enojarme con Dios, ¿no? Porque permitía eso. Hoy entiendo que permitió muchas cosas para estar aquí con ustedes. Entonces, en ese antecedente no vi las señales de alerta, los focos rojos, y no pude evitar, tal vez no quise evitar el secuestro. Cuando esto sucede, la familia pues es sacudida, hay una gran desesperación. Les decía, yo no quise ver las señales porque muchas veces Rocío me dijo, cuidado, es peligroso, no está bien.
tal vez necesitemos ayuda. Pero no quise. Mi formación, bueno, esa es la excusa, ¿no? Más bien es el orgullo, pero por mi formación decía yo puedo, tengo que encontrar una solución. La lógica de la razón me hacía creer eso, pero había yo abandonado muchos años antes la parte intuitiva, la parte espiritual. El pecado, eso es lo que logró hacer eso en mí, irme alejando cada vez más. Porque, como dice el relato del Génesis, cuando Eva y Adán cometen el pecado, aparentemente no pasó nada. Fue tiempo después que se dieron cuenta de las consecuencias cuando escucharon que venía el Señor. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Pero al principio, en mi caso, parecía que no había consecuencias. Parecía que nadie se daba cuenta, que lo tenía controlado. Y pues no es así. Esto finalmente se desbordó, se fue de mis manos y me mantuve en ese secuestro. Y me sucedió lo que pasa con muchas víctimas. Estaba yo a gusto con mis secuestradores. Los veía ya como mis amigos. No aceptaba, negaba, me bloqueaba completamente. No quería imaginarme, aunque pues, con un poquito de inteligencia podía imaginarme lo que estaba viviendo mi familia. Pero prefería estar ahí. Me resigné, como comentó Monseñor, me resigné y decía, ya, todo se perdió. Hubo oportunidad de escapar y no lo hice. Había ayuda y no la tomé. Tenía miedo de hacerme responsable de mis decisiones, de mis errores. Porque había yo crecido con ese ideal de que todo era perfecto y que todo salía bien. Y cuando la vida me muestra lo que es la vida, y cuando cometo errores y tomo malas decisiones, como cualquier persona, no supe ser humilde, reconocerlo, hacer la reparación del daño, pedir perdón, aceptar el perdón. Y entonces mi orgullo, mi soberbia, me mantuvieron así. Los que me secuestraron, muchos años, se llama alcoholismo e infidelidad. Y estaba yo a gusto con ellos. A mí no me encerraron en una cajuela, no me encadenaron, no me dejaron sin comer, no me amenazaron, pero viví secuestrado. Y pude ver, aunque no lo quería aceptar, el impacto en mi familia, en mi vida profesional, porque tenía yo que ponerme la máscara de que todo estaba bien, negar lo que hacía yo cuando nadie me veía y ver cómo iba yo cayendo a un fondo sin fin. Pero arrastraba también a ese fondo, a ese abismo, a mi esposa y a mis hijos. Llegó el punto que esto se volvió insoportable. Y entonces Rocío y mis hijos dijeron basta. Entonces, cuando estábamos por cumplir 21 años de casados, me dijeron basta.
vete con tus secuestradores, porque ya no podemos más. Ya te fuiste tan al fondo que si queremos bajar por ti nos vamos a ir todos. Dentro de las cosas que intentaron Rocío y mis hijos fue que no se supiera. Y entonces en el momento en que nos separamos, pues se crea un gran caos, un gran conflicto en la familia. Mis papás no daban crédito a las palabras de Rocío. De hecho, la culpaban. Y sí tenían la culpa, no es cierto. Porque obviamente a la hora de comunicar lo que estaba sucediendo, pues había mucho dolor, mucho enojo, ¿no? Y obviamente los comentarios que Rocío pudo haber hecho de este mono que había destruido la vida de sus hijos y el de ella, pues no eran muy agradables a los oídos de mis papás. Como papás, pues seguramente se sintieron desilusionados. Mis hermanos igual. Y cada vez que intentaban acercarse a mí para ofrecerme ayuda, pues yo me resistía. Me resistía, lo negaba, y cuando se descubrió el asunto, pues me volví un cínico, ¿no? Dios no se equivoca. Las dos conferencias previas pues fueron un gran preámbulo a lo que nosotros vamos a compartirles hoy, ¿no? Lo que el Padre Espinosa dijo, en teoría, sus consejos, el perdón, son cosas que nosotros hemos tenido que encontrar, gracias a Dios. Y para llegar a eso, pues tuvimos que atravesar por una época muy difícil, muy oscura, con impacto pues destructivo en nuestra familia. Somos un milagro, la verdad. Nos divorciamos. Nosotros no supimos, no quisimos, y cuando me sacan la roja, me habían sacado las amonestaciones muchas veces, pero en el reglamento que yo había inventado, pues se permitían cada vez más tarjetas verdes, ¿no? Una de las cosas que el alcohólico hace es ampliar los márgenes de lo normal y de lo permitido, ¿no? Y eso hice yo. Era un mago del engaño, de la mentira, y modificaba las reglas y la tolerancia a mi gusto. Entonces, muchas veces pedí perdón, aunque no hice nada, como decía también el monseñor. No es suficiente pedir perdón, se tiene que ver el arrepentimiento, la intención, ¿no? Y Rocío me perdonó, mis hijos también. Pero bueno, fue una tras otra, que ya la arroja para afuera. Un par de veces inmediatas a esta separación nos reunimos para platicar y ponernos de acuerdo. Fue imposible. Dos orgullosos, heridos, con mucho resentimiento y veneno en el corazón, alejados de la vida en la fe, que ese es, yo creo que el punto a lo mejor más crítico, por lo menos en mi caso. No permitían que hubiera un diálogo. No había manera de que hubiera honestidad en las palabras que compartíamos, porque se necesita ser humilde para poder ser honesto. Y yo estaba herido y avergonzado y con una culpa terrible, pero no lo quería aceptar. No entendía qué pasaba. Y el efecto encadenante del alcoholismo, de la infidelidad, la costumbre a mentir y cambiar las cosas, se había estructurado tanto que era otra persona. Realmente era irreconocible.
Entonces, pues, metimos los papeles, nos divorciamos. Como les digo, fue un divorcio profesional. O sea, nos peleamos, nos ofendimos, nos dijimos, nos arrebatamos y en medio los hijos. Comentamos, escupimos, vociferamos y envenenamos. En esa época la mayor tendría 18, 19 años y de ahí 16, 14 y 11, el más chico. Entonces, los años previos al divorcio más el tiempo del divorcio fue terrible. En mi caso, aunque al principio no lo quería yo aceptar, fue la época más difícil de mi vida, la más oscura, la más triste. Y noten que digo fue, porque 4 años después de estar divorciados nos pudimos reconciliar. Y hoy tenemos ya 11 años de ese divorcio, menos 4, 7 años. 7 años que nos reconciliamos. Renovamos nuestros votos de matrimonio justo para cuando cumplíamos 25 años de casados. Pero esos 4 años fueron terribles. ¿Sí? Me sumí en una depresión, perdí todo el rumbo, toda la dirección, sobreviví por la gracia de Dios. Pero lo que hacía y lo que experimentaba dentro de mí no era vida, pero no me quería salir. Seguía una reserva de orgullo muy grande que evitaba que yo pudiera aceptar que tenía un problema con la bebida. Mis prejuicios, mis creencias, mi cinismo, podía más. Hoy he aprendido muchas cosas y puedo decirte y trataré de compartírtelo después de que hable Rocío. ¿Qué es lo que hemos hecho y cómo hemos podido hacer las cosas? Los consejos que nos han dado pues son muy buenos, pero siempre la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Cómo yo, un humano imperfecto, con límites, finito, falible, mortal, puedo enfrentar estas cosas un día y salir adelante? Te juro que hubo muchos momentos, hubo un tiempo muy, muy grande en el que esperaba ya el final, deseaba el final de mi vida. Era tal el coraje que sentía conmigo mismo, la culpa y la vergüenza, que me autoflagelaba y me autocastigaba y me autodenigraba, pensando que eso era lo que merecía. Pero eso es lo que el pecado hace, te desorienta, te aleja más. Yo me revolqué con mis demonios, los abracé, me llevaba de pelos con ellos. Se me olvidó todas las bendiciones que durante mi vida había recibido en un instante. Y ni el dolor que podía ver en los ojos de mis hijos, el dolor que le provocaba a Rocío, a mis padres y a mis hermanos, fue suficiente durante un buen tiempo para salir de ahí. Ya les diré cómo salimos. Ahora voy a dejar que Rocío cuente su versión. Bueno, pues buenas tardes. Estoy un poco nerviosa porque, bueno, nunca nos había tocado
compartir con tantas personas. Pues José Luis ya les anticipó todo esto del divorcio. Yo quiero decirles que hubo una época que yo creo que mis amigas cuando me encontraban me huían porque era yo el departamento de quejas, todo era quejas, quejas de mis padres, quejas de mis hijos, obviamente de José Luis, de toda su familia. Yo era la víctima, no sabía qué hacer, según yo había hecho todo lo que tenía que hacer, pero tuve que llegar a mi límite después del divorcio. En esa época casi perdimos a 2 de mis hijas, las mayores, en un accidente automovilístico, casi mueren, y ni eso nos hizo tocar fondo a él y a mí, ponernos a pensar por qué había llegado a ese límite la vida de nuestras 2 hijas mayores, sino que era echarnos todavía culpas, ¿no? Pues estaban contigo, tú les diste el permiso, pues entonces tú tienes la culpa, ¿no? Entonces era muy fácil echar culpas, y a veces eso nos pasa, que queremos echarnos culpas a los demás para no tener responsabilidad de reconocer que estoy haciendo mal. Al año exacto del accidente de mis hijas, que gracias a Dios no tuvieron ninguna secuela, a mí me da casi un coma diabético, casi me quedé ciega. En ese momento me puse a pensar cómo se iban a quedar mis hijos. Mis papás ya estaban muy mayores y José Luis no veía yo que él enderezara el camino, ¿no? Y me puse a pensar qué va a hacer, a dónde van a ir, con quién van a vivir. Y eso me hizo pedir ayuda por primera vez. Y gracias a Dios, Dios me la puso en el camino. A los pocos meses encontré a una amiga que me invitó a vivir una experiencia de despertar de conciencia que no tiene que ver con ninguna religión, es abierto para todos. Y aún así, estando todavía mal de la vista y todo, me fui a hacer la experiencia porque yo me sentía con una cruda moral impresionante. No podía dormir y me sentía yo muy angustiada. Todo lo que había yo logrado en una compañía de cosméticos era pues más bien como para alimentar mi ego, más que para sacar a mis hijos adelante. Y en esa experiencia me di cuenta pues de que yo había hecho muchas cosas y que tenía que reconocer qué es lo que había yo hecho, que había hecho mucho daño con la boca, había lastimado mucho a mis hijos, que había alimentado su corazón en contra de toda su familia y su padre, que yo es la que lo escogí, no lo escogieron ellos. Y desde ahí tuve que empezar a reconocer qué es todo lo que había yo hecho para sentirme cómoda, para poder echar la culpa a José Luis, a su familia, a las personas que trabajaban conmigo. Y eso es bien cómodo, tratar de andar buscando culpables. Eran todos los amigos de José Luis, las malas influencias y sus padres que no ponían un límite. Todo eso tuve que ir a reconocer. Hoy me doy cuenta que nada se mueve sin la voluntad de Dios y tuvo que pasar eso en nuestras vidas para hoy estar aquí platicándolo y retomando nuestra familia. Es verdaderamente un reto con muchas pruebas
que si estás lejos de tu fe, como lo hicimos José Luis y yo, que nos separamos de Dios porque queríamos hacerlo a nuestra manera, con nuestro ego, con nuestra soberbia, porque nosotros habíamos leído y nosotros habíamos hecho y tenía que ser como nosotros queríamos. Nos dimos cuenta de que lejos de Él, pues exactamente nos fuimos a un pozo oscuro del cual Él pues nos rescató y nos sigue rescatando aún, porque muchas de las consecuencias que hoy vivimos con nuestros hijos pues son causa de toda esa formación que nosotros dimos, de ese mal ejemplo que dimos. Sanar eso, como dijo el Padre, no es fácil, es un proceso, pero con la ayuda de Dios, Él puede sanar cualquier herida por más terrible que sea. Mucha gente me pregunta que cómo es posible que haya perdonado a José Luis de tantas infidelidades y mentiras. Y Dios lo hace. Dios lo hace porque hoy estamos juntos, trabajando y luchando por llegar al final, cuando Dios decida a cada uno, como dijo el Padre, que nos adelantemos, ¿verdad? Porque dijo que no nos vamos a morir, sino que vamos a irnos a un lugar mejor. Entonces, el vivir esa experiencia me sacudió de tal manera que mis hijas me preguntaron qué es lo que había yo ido a hacer. Y se animaron, fueron ellas, las dos primeras, y después yo les dije que por qué no invitaban a su papá. Y ay, mamá, ¿qué cosas se te ocurren? ¿Cómo es posible? ¿Hasta crees que va a querer ir? Además, ¿a ti qué te interesa que vaya o no vaya? Y le dije, no, pues es que su papá, y yo quería empezar realmente a sanar, ¿verdad? A tratar de enderezar lo que había hecho mal. Y así fue, lo invitaron y dijo, bueno, pues sí voy, porque él vio algo en mi mirada diferente, ya no vio tanto enojo, tanta rabia, tanto resentimiento, y dijo, bueno, pues sí voy. Y además a mis hijas también las vio muy cambiadas, por primera vez cuando ellas regresaron de ese despertar de conciencia, abrazaron a su padre, lloraron con él, después de que no le hablaban, no lo querían ver, y eso lo impactó, y fue con otra de mis hijas que faltaba de vivir su experiencia. Y en ese momento Dios nos dio la gracia de la reconciliación, después de que Él terminó su trabajo de su experiencia. En ese momento no hicimos más que vernos y saber que todo estaba sanado. Hoy hemos visto otras parejas que han pedido ayuda y que han ido a vivir la experiencia, y sin embargo lo que a nosotros nos sucedió hasta hoy no lo hemos visto tan palpable como lo que nos pasó a nosotros. Les digo que tuvimos que perder amigos, trabajo, salud, familia, casi perder 2 hijas, para reconocer que sin Él no podíamos estar como estamos hoy, que no nos podemos soltar ni un minuto y aceptar, aunque a veces no nos gusta, su voluntad. Eso es lo más difícil de seguir a Jesús, aceptar su voluntad. ¿Cuáles son sus planes? ¿Por qué tiene que doler? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero que salgan? Nosotros siempre pensamos que ese matrimonio maravilloso, como decía el Padre, ¿verdad?, de las princesas, y todos vivieron felices. Yo era hija única, tenía mi jardín de niños, José Luis iba a hacer 2 especialidades. ¿Qué más nos iba a faltar? No nos iba a faltar nada. Íbamos a ser la familia perfecta. Tuvimos que darnos cuenta que no existen las familias perfectas ni las familias de cuento. Existen las familias en paz. Existen las familias con Dios, en la lucha. Eso es lo que yo puedo
compartirles. Dolió, sí, sigue doliendo también. Pero bueno, José Luis les seguirá platicando un poquito más de lo que hemos vivido. Muy bien. Una de las preguntas que me empecé a hacer era, ¿cómo llegué hasta allá? ¿Cómo fue posible? Les he comentado, bueno, pues el orgullo, la soberbia y todo. Y una de las cosas que he descubierto es que aferrarme a ese ideal de perfección que aprendemos desde pequeños, que todo se debe hacer y si lo haces vas a estar bien, cumplir con el deber, con tus tareas, trabajar, etcétera, necesariamente te va a dar todo lo que esperas. No es verdad, porque la vida está llena de accidentes, de pérdidas, de pruebas, algunas provocadas por tus decisiones y a veces otras porque la vida es así. Yo me resistí a aceptar la realidad. Mi verdad, eso que había yo creído desde niño, me mantuvo alejado de la realidad. Entonces, no ser realista, no ser capaz de verme en el espejo y decir, José Luis, te equivocas como cualquiera, rectifica, si no puedes, busca ayuda, empieza de nuevo. Pues yo lo que me dediqué fue durante mucho tiempo a ser muy frontal, a arrebatar si era necesario, a parchar, a maquillar, pero no a detenerme y decir, caray, pues como cualquiera me puedo equivocar. Cuando leo la parábola del hijo pródigo, me identifico perfectamente con el hijo menor, que se gasta la herencia, que además le toca que en ese país venga una época de hambruna y de malas cosas, y un día pues me veo igual, cuidando marranos y comiendo peor que ellos. Y entonces dije, volveré a casa del Padre. Pero igual que el hijo pródigo, me culpaba y seguía desorientado, seguía negando la realidad. Pero le diré, ya no soy digno de ser hijo tuyo. Y eso está muy mal, porque sigue siendo una postura orgullosa, sigue siendo una postura abrazando el perfeccionismo y una postura humilde de apertura a la gracia, al perdón, al amor. Equivocarse es de humanos, pero yo no me perdonaba mis errores. Y si no era capaz de perdonar mis errores, mucho menos los errores de los demás. Entonces esperar demasiado de los demás pues llevó a desilusionarme, a resentirme, a enojarme y a generar ahí una cadena que apretaba y apretaba y apretaba y apretaba, a buscar venganza, compensación, justicia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos oído eso? Este sí le hizo justicia a la revolución. Pues es venganza, ¿no? La justicia humana, pues no es como la justicia de Dios. Entender eso me costó mucho trabajo. Mis planes y proyectos, sustentados en un afán materialista, justificado por muchas cosas que nos enseñan en la casa, en el colegio, etc. Yo estudié en un colegio alemán, no les digo cuál, pero ya sabrán cuál, ¿no? Y entonces, pues ahí teníamos también mucho, ¿no? De disciplina y perfeccionismo y las arañas, ¿no? Y yo creía que lo que hacía estaba muy bien y que merecía que pasara lo que pasara, pero la vida así es, y yo no lo quise aceptar. Entonces,
ese buen día que después de 4 años de divorcio, que por mensajes recibía yo de Rocío solamente reproches, si acaso se comunicaba conmigo. Las veces que llegamos a cruzar la mirada cuando pasaba yo a la casa a dejar pues lo de la semana o a recoger a mis hijas cuando todavía querían salir conmigo, porque hubo un momento, en el último año prácticamente ya no querían verme. El único que me iba a ver era mi hijo el más chico. Él fue el hilo que me mantuvo vivo. Y siempre que llegábamos a cruzar la mirada, pues salían chispas, ¿no? Y veneno y fulminante. Y un día me hablan mis hijas, me dice, papá, dice mamá que si no vienes a ver el fútbol, era la final del Mundial de España. Y dije, algo ha de querer esta vieja, seguro, ¿no? Seguro, voy a ver qué quiere. Llegué con mis six de chelas, obviamente, yo seguía tomando, ¿no? Puse mis chelas y ahí iba a haber comida, ¿no? Cooperé con algo, era de cooperacha. Y la vi diferente, percibí pues algo raro, hasta peligroso, ¿no? Como que medio me quiere y ahora, ¿qué voy a hacer, no? Ahora voy a tener yo que quererla y yo ya no la quería. Un día me dijo muy enojada, me arrepiento de que seas el padre de mis hijos, ¿no? Y yo también, ¿no? Pues yo era un príncipe azul, bueno, más oscurito pues, pero príncipe. Y mi princesa se me desmoronó también. Entonces yo tenía muchas cosas que me mantenían orgulloso, resentido y alejado. Pero algo pues empezó a romper esa muralla que había yo construido. Mi corazón endurecido medio se ablandó, no mucho, lo reconozco. Y accedí a ir a vivir este retiro. Es un retiro que organizan los grupos de autoayuda que llevan el programa de Alcohólicos Anónimos. Y desde ahí empezaron mis problemas. O sea, yo, un borracho empedernido, ¿cómo iba a ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Ahí van los teporochitos, pero yo no era teporochito, según yo, ¿no? Total, ahí llegamos y me encuentro a un buen amigo de muchos años y lo veo tan bien. Éramos amigos y además fuimos compañeros de parrandas también muchas veces. Yo decía, pobre, este cuate no sabe tomar. Todavía sí es uno, ¿me entiendes? O sea, ves la viga y no ves la paja, ¿no? Pero entonces eso me dio esperanza. Volviendo y tomando las palabras del padre Eugenio Lira, ¿no? Vivía yo resignado y un día hay una luz de esperanza. No supe ni cómo, fui como gato en reversa, fui para darles chance y ahí tuve un encuentro con Jesús. No lo puedo describir con palabras porque además se me hace un nudo en la garganta todavía. Pero hubo un momento en el que sentí su presencia. Y te juro, me dijo, te perdono. Obviamente sentí mucho alivio, un gran alivio. Todas esas piedras que cargaba yo, todas esas losas que me aplastaban, en ese instante se fueron. Pero también escuché que me dijo, sígueme. Y entonces sentí miedo a mí mismo, como el hijo menor. No podía yo, ¿cómo? Si te he fallado tanto, si he sido tan inconsistente, todo lo que he venido haciendo, iba a decir mierda, bueno, todo lo que he venido regando, ¿sí? Todas las gaderas que he hecho, ¿cómo? No creo, no puedo, no lo merezco. Pero desde luego, ese alivio me motivó. Y entonces, cuando veníamos de regreso, el encuentro al final de esa jornada fue impresionante.
Estaba yo, me tenían ahí con los ojos cerrados, terminando pues de hacer una oración de agradecimiento, y cuando abro los ojos, mis hijos, no sabía que estaban ahí, nos abrazamos, impresionante. Les digo que el gozo de abrazarlos ese día fue como cada vez que fueron naciendo y los recibí. Tuve la fortuna de recibirlos como pediatra a mis hijos, y ese fue un renacimiento. Y atrás de ellos Rocío, nada más nos vimos y nos tomamos de la mano. Sabíamos que iba a pasar algo, pero no sabíamos qué. Y vino lo fuerte, la reconstrucción. 15 días después, ya estaba yo en la casa, sin saber qué íbamos a hacer, pero convencidos que teníamos que hacer algo. Le pedí perdón a Rocío y a mis hijos y recibí el perdón inmediatamente. Y entonces el compromiso de sígueme rezumbaba más en mis oídos. Sígueme. Y entonces empecé a hacer lo que me empezaron a aconsejar, que nunca había yo escuchado consejos de sígueme. Lo primero que le pedí a Rocío fue ir a un retiro católico. En mi vida había ido a uno. Cuando le dije eso, Rocío me dijo, ¿qué te pasa? Entonces fuimos a la comunidad de las bienaventuranzas, ahí conocimos a Blanquita y otras personas, y nos empezaron a aconsejar la lectura de la palabra, y yo empecé a hacerlo. ¿Por qué caramba si había yo podido llegar al Hospital Infantil de México, hacer la especialidad de pediatría y cirugía pediátrica? Para que se den una idea, son 30,000 aspirantes al año y solo entran 20 cada año. ¿No? Entonces, ¿cómo no voy a poder seguir unas indicaciones? ¿Cómo no voy a poder hacer esto? Y más si me lo pide Jesús. Había hecho el primer paso, aceptarme impotente ante el alcohol, ante la lujuria, ante mi orgullo, y reconocer que mi vida se había hecho ingobernable. Eso dice el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Aceptar ese primer paso es lo que más trabajo cuesta, no a los alcohólicos, a todos nosotros, porque va contra el orgullo, contra lo humano. ¿Cómo que me equivoco? ¿Cómo que no soy el mejor? ¿Cómo que el de enfrente también se equivoca? Si yo esperaba. Entonces, ese ideal de perfección que no existe nos deshumaniza, nos aleja. Yo me volví un ser inhumano, insensible, duro de corazón, porque no abrazé los límites de la existencia humana, la cual es maravillosa. Los límites imperfectos de un matrimonio que necesita renovarse y reconstruirse y fortalecerse toda la vida. Aceptar a mis hijos como Dios me los mandó, no quererlos controlar, dirigir y modelar para que hagan lo que yo no pude hacer. Aceptar mi historia, mi familia, mis raíces. Todo eso es el primer paso, y eso fue muy difícil de conseguir, pero fue el principio. Al aceptarlo, entonces abrí las posibilidades de buscar apoyo, ayuda y orientación, y desde luego estoy convencido que el Espíritu Santo sopló muy fuerte, porque para moverme se necesitaba que soplara muy fuerte. Para derrumbar esa barrera que había yo construido, tenía que ser así. Un buen día también, al poco tiempo de haber empezado esto, le dije a Rocío, enséñame a rezar el rosario. También puso cara así de, ¿qué le dieron a este cuate, no? Y empecé a rezar el rosario. Desde entonces no he dejado de rezar el rosario todos los días. No he dejado de leer la palabra de Dios todos los días. Me he vuelto rezandero. Y antes era mentiroso y embustero. Ya salió un verso sin hacer esfuerzo. Y así es, poco a poco. Y el Señor fue dándonos las oportunidades que siempre nos había dado. Fue poniendo las oportunidades de sanación, de reconstrucción que siempre habíamos tenido, pero ahora con una óptica diferente, las empecé a ver y las empecé a aceptar. Por ahí nos invitaron a hacer una maestría en psicoterapia con un enfoque espiritual, también otro matrimonio que tiene un apostolado también muy bonito,
Y entonces, Rocío y yo hicimos una maestría en psicoterapia, psicoanálisis, somos terapeutas psicoanalíticos, porque finalmente hemos aceptado y hemos descubierto que todo eso que pasamos, tan oscuro, tan terrible, algo que no se lo deseas a nadie, es lo que hoy nos tiene puestos en el lugar que estamos. Ha hecho de nuestra familia la familia sólida que es ahora. Nos permite amarnos y respetarnos más que nunca, más que cuando nos casamos. Que a mis hijos les enseñé, gracias a Dios, que no importa caerse, porque te puedes levantar. No importa cuántas veces te caigas, no importa qué tan profundo te caigas, te puedes levantar. El ser humano así es. Entonces yo me caí, me embarré, me metí en el fango, pero con la gracia de Dios, tomado de su mano, madurando, dejando de quejarme, dejando de culpar a los demás, haciéndome responsable, aceptando que hay pérdidas, que hay accidentes, que hay malos momentos, todo eso es parte de la vida, pero no deja de quitarle lo bello a la vida, porque lo más bello es la familia, el amor, que está en esos lugares, en el tsunami que se ha comentado, en los terremotos, en el alcoholismo, en la drogadicción, en el pecado, la gracia sobreabunda siempre. Hay que vencernos a nosotros mismos para tomar ese camino de regreso, como hizo el hijo menor, cargando sus culpas, sintiéndose cucaracha, y quedar sorprendidos de que el padre sale al abrazo, sale al encuentro, y que además te viste con tu dignidad, que es lo que yo recuperé, mi dignidad. Y eso pues se la devolví a Rocío y se la devolví a mis hijos. Me han preguntado, ¿qué crees que sea lo que pase ahora con los matrimonios, que desafortunadamente cada vez son más los que entran en crisis y se separan? O no se separan, pero viven separados, ¿no? Conocemos quienes viven muchos años casados en su casa, pero en realidad pues están separados, ¿no? Les digo, yo estuve secuestrado viviendo en mi casa. Entonces, así rápidamente, yo lo que he descubierto, que me pasó a mí y que he podido ver en otros casos, es esa promesa que nos hicimos, Rocío y yo, el día que nos casamos. No fui capaz de honrarla, porque mis instintos, mis impulsos, mis debilidades, mis resentimientos la rebasaron. Se me olvidó lo que yo le había prometido. Se me olvidó ante quién lo había yo prometido. El lazo que nos pusieron pues lleva 3 cordones. Rocío, el mío y el de Jesús. Se me olvidó eso. Y entonces fácilmente el mundo, con todo lo que ofrece hoy, te rompe y te desgarra y te equivocas. Hoy compartimos nuestro testimonio muy agradecidos a Dios. No dejamos de emocionarnos todavía, es un proceso. El perdón y la reconciliación tienen que ir de la mano de la aceptación y de la comprensión. Y tiene que empezar por uno. A mí me cuesta todavía mucho no culparme, no arrepentirme con algo de dolor por las cosas que hice todavía. Y espero que nunca se me quite para que no me confíe. ¿Okay? Pero esto es lo que me ha hecho comprender a Rocío, a mis hijos y a los demás, que son como yo, igual imperfectos, que se equivocan, que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Así somos. Pero que eso no debe de impedir que nos amemos. Lo que Jesús me enseñó a mí, ahora que les digo que me he puesto a leer la palabra, es que siempre es compasivo,
entiende que al que tiene enfrente es un ser humano con errores, con sufrimientos, con orgullo. Y entonces eso es lo que a mí me ha faltado, compasión. Entonces hoy lo que busco es tratar de entenderme para poder entender a los demás, tratando, estoy muy lejos, lo reconozco, de hacerlo desde la óptica compasiva de Jesús, de su óptica misericordiosa. Pero eso es lo único que me ha sanado, que ha sanado nuestra relación. Y hoy puedo ver a mis hijos en paz. Es impresionante. El dolor, la desilusión, la desorientación, ese accidente que tuvieron, en el fondo fue un intento de autodestrucción cristalizado. Dios no lo permitió, estuvieron en terapia intensiva. Tardaron más de 1 hora en sacarlas del coche. Y Dios no lo permitió. Entonces, pues, esto es lo que les queremos compartir. Podríamos entrar en muchos detalles. Si alguien quisiera preguntarnos algo, un segundito, tendríamos a lo mejor la posibilidad de hacer algo. Y si no, quisiera que hiciéramos un ejercicio. Veo que muchos vienen con esposos y esposas juntos, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Si me permiten esta confianza. Los que tengan a su esposa y a su esposo, véanlo de frente. Los que no tengan a su esposo o a su esposa, imagínense que está con usted. Los que todavía no están casados, pues de una vez para que sientan lo que va a pasar. Sí, les decía yo, el problema inicia cuando yo dejé de ser capaz de responder al compromiso que adquirí con Rocío. Así es que voy a renovar esa promesa delante de ustedes. Los invito a que cuando les toque decir el nombre, pues digan el suyo, ¿no? Me voy a pasar como unos primos que cuando se casaron, él dijo, yo, Pati, te acepto a ti, Federico. No, era al revés, ¿no? Él era el que tenía que ser Federico. Lo vamos a decir en coro, ¿no? Para hacerlo breve. No, que una parte y otra parte, ¿no? Entonces, yo, José Luis, Rocío, te acepto a ti te acepto a ti como mi esposa como mi esposo y prometo serte fiel y prometo serte fiel en lo próspero y en lo en adverso, lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos la participación de Rocío y José Luis y les pedimos por favor reciban un pequeño obsequio a nombre del Instituto y del comité organizador de este congreso en reconocimiento por su participación. Nuestro compañero José Martín Jiménez Cisneros del área de servicio y mantenimiento hace entrega de este reconocimiento. Nada más un comercial, si el padre Espinosa hizo comerciales, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Bueno, trajimos unos trípticos con algo de información del trabajo que hacemos ahora de ayuda y de acompañamiento en adicciones, en problemas familiares. Si alguien sabe de otro conocido que necesite ayuda, pues ahí se lo llevan, ¿no? Ahí vamos a ver aquí un segundito y si no, me decían que en recepción, ahí vamos a dejar la información. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Hotel Casona María, Ego Music and Productions, Velas La Cruz, Hotel Fiesta Inn, Hotel Royal y a todas las familias que han apoyado para la realización de este evento. A continuación vamos a tener un receso para comida. Los invitamos a visitar nuestras áreas de